Hola, bienvenidos a todos de vuelta al podcast. Mi nombre es Sofía y en el episodio de hoy vamos a estar filosofando. Sí, eso mismo. Esta práctica que en principio podemos creer que está solamente dirigida para algunos eruditos del pensamiento, con este episodio les quiero mostrar que realmente todos somos filósofos si nos hacemos estas preguntas sobre nuestra vida. Bueno, la filosofía es una rama de estudio que se remonta muchísimos años atrás con grandes pensadores que se hicieron preguntas sobre la creación. Arranca todo desde la metafísica, donde nos preguntábamos o se preguntaban aquellas personas cómo fue la creación del universo, cómo es que llueve, cómo es que este árbol está acá, cómo es que nosotros podemos hablar, comunicarnos y todas esas cuestiones que tienen que ver con la creación de la humanidad. Luego el pensamiento fue evolucionando y empezamos a preguntarnos cuestiones sobre nuestro ser. Preguntas como ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la valentía? ¿Cómo podemos llevar esas virtudes a nuestra vida? Y eso fue llevando muchísimos análisis, muchísimas preguntas de grandes pensadores que hasta el día de hoy nosotros seguimos recurriendo a ellos para fuente, para analizar y para comprendernos mejor como seres humanos. De todas estas grandes corrientes, como es la metafísica y lo es la filosofía, se desprenden muchísimas ramas, y entre ellas está la rama de la ontología. La ontología estudia pura y exclusivamente la persona, estudia el ser, quién estoy siendo. Entonces ahí abre todo un campo de estudio que es muy reciente, que tiene que ver con la ontología del lenguaje. Eso lo voy a dejar reservado para otro capítulo porque tiene su propia información, que la verdad que es muy rica, entonces no lo quiero mezclar con el episodio de hoy, pero más o menos para que ustedes comprendan de dónde viene todo lo que vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Así que bueno, vamos a empezar un poquito a meternos en esto de ser un filósofo de nuestra propia vida. La filosofía, como toda corriente de pensamiento, es abstracta. Si vas siguiendo la lista de reproducción, te darás cuenta que cuando hablamos de abstracción estamos hablando de energía femenina. Entonces la propuesta de hoy es poder balancear toda esta información con energía masculina también. Entonces vamos a estar viendo todos estos temas desde una perspectiva de filosofía aplicada. ¿Cómo podemos aplicar la filosofía en nuestra realidad? Para decirlo simple y llanamente, hacer filosofía aplicada es hacerte las grandes preguntas de la vida. Es argumentar por una decisión. Eso es lo que hace un filósofo. Son esos diálogos internos donde vamos debatiendo nuestras ideas, nuestros valores, si se aplican, si nos hacen bien, si nos hacen mal, qué sería mejor hacer, si hago esto, ¿a dónde me llevaría? Entonces, toda persona que logre hacer esto y crear un mapa mental de dónde quiere ir, cómo quiere ser, a dónde va si logra tal o determinada cosa, o por ejemplo, cuál es su ética, cuál es su moral, cuáles son sus límites, a qué le va a decir que no, a qué le va a decir que sí. Entonces, toda persona que logre hacerse esas preguntas y crear una visión de su vida, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, y poder hacer acciones que lo guíen y que lo conduzcan a esa visión que ha creado, está siendo un filósofo, y además un filósofo que aplica su filosofía. Entonces decimos que la filosofía es argumentar, es poner en balance tu posicionamiento, ¿sí? ¿Dónde te estás posicionando? Por el bien, por tu propio bien, y también es aprender a hacer cuestionamientos sobre tu presente, sobre tu forma de ser, sobre lo que querés hacer y discernir. Discernir me parece clave y vamos a estar hablando en otros episodios también sobre esta virtud que es muy importante desarrollar en el tiempo presente porque justamente es la que nos va a permitir distinguir cuestiones en nuestra vida que a veces pueden ser ambiguas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros habitamos en el mundo, nos comunicamos a través del lenguaje. Entonces, muchas veces parecido
no es lo mismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay cuestiones que, por ejemplo, podemos confundir desapego con desamor, podemos confundir exigencia con excelencia, bueno, y distintas cuestiones que habitan en el mundo del lenguaje que necesitamos profundizar justamente para discernirlas, para darnos cuenta qué camino vamos a estar tomando dentro de lo que nosotros queremos hacer, dentro de nuestra filosofía de vida, esa que queremos aplicar de aquí para adelante. Toda persona que esté consciente de sus actos, de sus pensamientos, de sus sentimientos, de las consecuencias también de sus actos, de las implicancias de hacer tal o cual acción, se vuelve un filósofo. Ha llegado a argumentarse el por qué está haciendo lo que está haciendo o el por qué está eligiendo tal o cual cosa. Muchas veces moverse por inercia o moverse con las masas es alejarse de esta cosmovisión y de tu propia cosmovisión. Eso sería no ser un filósofo. Moverse porque sí, sin cuestionarse, es justamente ir viviendo tu vida a partir de la cosmovisión ajena. Entonces, la idea de meternos dentro de esta temática es justamente poder desarrollar nuestra propia cosmovisión, cómo queremos vivir, pero a partir de hacernos cuestionamientos. Y eso nos va a ir acercando mucho más a nuestra verdadera esencia, a nuestra verdad, a esto que conversábamos en el chakra garganta, ¿no? Poder distinguir y poder discernir cuál es mi verdad, cómo quiero vivir, más allá de los constructos de masas, ¿sí? Que muchas veces los constructos de masas sí representan un movimiento cultural, un movimiento de la sociedad, pero dentro de esos movimientos no hay cuestionamientos, no hay argumentaciones, es simplemente una réplica y seguir determinados líderes. Que esos líderes pueden ser líderes que estén vibrando en luz, pero muchas veces terminamos siguiendo líderes, bueno, que son de falsa luz, para decirlo de alguna manera, o que justamente siguen valores o principios que no están alineados a lo que sería el amor incondicional, la empatía, la visión más humanitaria y más equilibrada, y pueden estar polarizándose en algún desbalance de las energías masculinas o femeninas. Una buena filosofía no se trata de quién gana con un argumento, sino que se trata de quién logró aprender más, quién logró más sabiduría a partir de expandir su conciencia, a partir de haber pasado por una experiencia práctica y de esa experiencia habernos hecho preguntas, cuestionamientos y aprendido algo. Entonces eso también es como que estamos todo el tiempo hablando del mismo chakra, esta cuestión de poder discernir mi verdad de tu verdad y también movernos de este paradigma de la ingenuidad, en el cual realizo acciones, esas acciones me dan unos resultados y esos resultados, si no los capitalizo como aprendizaje, en el caso que hayan sido desfavorables, por ejemplo, una situación de engaño, una situación de estafa, o por ejemplo darme cuenta de que hacer determinadas cosas le hacen mal a mi cuerpo, le hacen mal a mi alma, le hacen mal a mis emociones, y volver a hacerlo repetidamente sin haber hecho un cuestionamiento o un análisis de cómo me estoy sintiendo en determinadas situaciones, eso nos conduce justamente a una pérdida de sabiduría, porque no estamos sabiendo capitalizar y aprender y cambiar nuestras acciones en función de lo que yo ya me cuestioné que me hace mal o justamente que me hace bien. Por ejemplo, si yo ya sé que tomar determinados hábitos de vida me generan un mayor bienestar y en el momento en el cual yo tengo que elegir una situación, elijo la que me hace mal, entonces eso nos conduce justamente a una pérdida, una caída en conciencia, una pérdida de la sabiduría. Entonces, todo es muy subjetivo. Todo va a ser en función a nuestros cuestionamientos, a nuestras argumentaciones, ¿sí? Entonces,
obviamente que vamos a caer en algunos momentos que son pura y exclusivamente nuestro punto de vista, ¿sí? Pero bueno, justamente de eso se trata, de poder crear nuestra propia filosofía de vida, decir qué cosas nos han funcionado para bien y poder compartirlas con otros, que otros puedan nutrirse de nuestra filosofía de vida, de aquello que nosotros fuimos eligiendo a base de argumentación, a base de cuestionamiento, a base de capitalizar sabiduría a partir de la experiencia y poder con eso inspirar a otras personas a seguir quizás o a tomar cosas de nuestra propia filosofía de vida. Este episodio es para eso, es para quizás detenernos un minuto y pensar sobre esta posibilidad que está disponible para todos. Pensar en crear una vida filosófica, consciente, despierta, con dirección, con intención. Declarar hacia dónde queremos ir y cómo queremos llegar a esos resultados. Y también hacernos la pregunta, ¿de qué me sirve esto? ¿Cómo puedo convertir estos pensamientos, esta teoría en acciones? ¿Cómo convertir mi filosofía de vida sin caer en ningún culto, sin caer en dogmas, sin caer en lugares donde ya me dan todas las respuestas, sin pasar por mi filtro del discernimiento? Y esto es clave, porque justamente cuando hablábamos anteriormente de masas, nos estábamos refiriendo a esto. Nos pasamos por lugares donde ya nos dan todas las respuestas a preguntas que todavía ni siquiera nos hicimos. Entonces, cerramos toda posibilidad de crear caminos, senderos alternativos o el sendero del medio, me gusta decirle, ni por la izquierda ni por la derecha, sino encontrar el camino del medio, que nos pueda justamente conducir a esas cosas que nosotros fuimos experimentando y que decimos, bueno, a ver, sí, mientras estuve con este problema me sirvió muchísimo hacer psicología. No, y después también me di cuenta que cuando yo hago deporte y trabajo más bien ejercicios de fuerza, yo logro calmar mi mente. O quizás vienen otras personas y te dicen, mira, a mí lo que me hace bien es llegar a mi casa, prepararme el mate, prender un saumerio y respirar un poco. Todas estas cuestiones que vos fuiste experimentando y que quizás decís, bueno, mira, no, yo constelaciones familiares hice, pero no me sirvió. Entonces, todo eso es parte de tu experimentación acá en la Tierra. Es haber pasado vos mismo por la experiencia y en función de eso ir armando cuál es tu botiquín, qué es lo que te sirvió, qué es lo que no te sirvió, cómo estás posicionado, posicionada hoy en el presente en función de lo que querés hacer en el futuro y más adelante. Y con esto hoy voy a estar haciendo como una breve introducción, pero me gustaría también luego profundizar un poco más en cuestiones más del ser. ¿Sí? Vamos a estar haciendo un videíto, un podcast donde vamos a estar hablando de las virtudes humanas y de las desvirtudes. Y las vamos a estar mencionando, vamos a estudiarlas un poquito, ¿sí? A conocerlas, porque justamente marcar nuestro camino sembrado de las virtudes que nosotros queremos cosechar va a ser un trabajo interno, pero que también va a tener su fruto y su réplica externa. Si yo me propongo en mi vida ser una persona honesta, entonces esa virtud la puedo practicar. Entonces, ¿qué es ser honesto? ¿Qué hace una persona honesta? ¿Conozco alguna persona que yo juzgue que es honesta? ¿Cómo lo hace? Bueno, voy a tomar esas metodologías o esa forma de ser de esa persona para aplicarla a mi vida. Entonces, bueno, no voy a decir cosas que no creas que no son. Voy a tratar de que en todo momento decir mi propia verdad de una manera amorosa sin ofender a nadie, pero no quiero seguir traicionando mis propias creencias. O, por ejemplo, bueno, ese tipo de cuestionamientos es lo que yo tengo ganas de abrir en este espacio para poder observarnos a nosotros mismos. Porque también nos va situando una vara en cuanto
a los vínculos que nosotros queremos tener. Si yo me posiciono dentro del camino de la virtud, de la honestidad, cuando vengan personas que son deshonestas o que no sean completamente sinceras o que no sean auténticas, eso va a ir marcando también un filtro en cuanto a las personas que dejo entrar en mi vida, o también hasta dónde, ¿no? Esta cuestión de que si te dejo entrar a mis 10 metros más próximos, a mis 20 metros, a mis 30 metros, entonces eso también va a ir definiendo nuestro entorno, cómo vamos nutriendo no solamente nuestro interior, sino también nuestro exterior, y bueno, y demás cuestiones y preguntas y argumentaciones que nos podemos ir haciendo para ir creando nuestra propia filosofía de vida. Bueno, ya vamos finalizando. Como siempre, recapitulamos, hacemos un cierre de las ideas principales de este episodio. Básicamente, te quiero dejar estas preguntas para que las observes y que las vayas respondiendo cuando así lo sientas. Pero básicamente es, ¿qué querés hacer con tu vida? ¿Qué querés hacer con tu tiempo? ¿Qué querés hacer con tu energía? ¿Con tus vínculos? ¿Cómo querés enfocarte hacia tus metas? ¿Cuáles valen la pena perseguir? ¿Y por qué? ¿Cuáles estás sosteniendo por inercia? ¿Y por qué? ¿O para quién? Esto que quiero hacer lo quiero hacer solo, sola, lo quiero hacer con compañía. ¿Qué tipo de compañía me gustaría tener? ¿Qué debo hacer yo para que esas personas se puedan sintonizar con mis intenciones? ¿Dónde quiero vivir? ¿De qué quiero trabajar? ¿Cuánto tiempo le quiero destinar a la familia? ¿Cuánto al ocio? ¿Cuánto al trabajo? ¿Cuáles son mis inquietudes que todavía no desarrollé? Y la lista puede ser muy larga, pero creo que con esto ya hay un trabajo muy, muy interesante para ir haciendo. Hacer la introspección y comparar qué veo en el mundo externo. ¿Qué me está reflejando el mundo externo de esto que quiero sacar desde mi interior? ¿Qué contraste me está reflejando? ¿Logro distinguirlo? ¿No lo logro? Bueno, todas estas preguntitas te las dejo, son bastante pesaditas, pero a su vez te pueden abrir justamente una posibilidad increíble de poder vivir la vida que querés, de ser un filósofo, una filósofa de tu propia vida, de tu propia existencia, y volverte también una persona inspiradora para quienes puedan tocar tu luz. Así que muchas gracias, vamos a seguir con este tema que me encanta, vamos a ir desmenuzando en diferentes capítulos. Espero que te haya gustado, que te haya resultado curioso, que te haya resultado interesante para pensarlo y para aplicarlo a tu propia vida. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Un besito.